Bienvenidos a un nuevo bloque del mundo que se avecina. En las siguientes semanas vamos a tratar un tema precioso, ¿no? La defensa de la vida, ¿no? para este mundo que se avecina. Y vamos a tratarlo en 7 capítulos, ¿no? que se van a desarrollar, pues empezando por el concepto de la bioética, ¿no? O sea, cómo es esa defensa de la vida a partir de bioética, ética ambiental, la creación. Seguiremos un poco por el concepto de vida humana, ¿no? De persona, ¿no? La dignidad humana, ¿no? El concepto de dignidad. Después hablaremos de cómo defender la vida desde su comienzo y en el siguiente capítulo cómo defenderla al final, ¿no? Al final de la vida, ¿verdad? Después trataremos los temas de ideología de género, o sea, cómo está cambiando desde esta visión de presente y de futuro por parte de algunas ideologías el concepto de naturaleza humana, de persona, ¿no? El transexualismo, el transhumanismo, las adicciones a la red, el desarrollo de la personalidad. Para terminar, como siempre hacemos en este programa del mundo que se avecina, con esperanza, ¿no? Tenemos que encontrar motivos de esperanza y aquí pues, nos parece que la defensa de la vida con un apostolado de la esperanza pues, es vital, ¿no? Y para desarrollar todos estos temas, ¿no? Pues tenemos la suerte de contar con un invitado que a mí me hace especial ilusión, ¿no? Don Ángel Guerra Sierra, bienvenido. Bien hallado. Bienvenido, Ángel. Ángel es doctor en biología y presidente de la Asociación Gallega de Bioética, AGABI, en Galicia, claro, lógicamente, ¿no? Eso es. Explícanos un poquillo qué hacéis en AGABI. Pues AGABI empieza a funcionar en el 2007 a partir del trabajo de unos enfermeros y algún médico y tiene la intención de aplicar la ética a fundamentalmente problemas biosanitarios, ¿no? Y así se comienza con una página web, con una serie de actividades y eso se va muriendo un poquito a poco y en el 17 la Asamblea de Socios tiene la ocurrencia de nombrarme presidente. Buena ocurrencia. Yo estoy jubilado y me he dedicado a la ecología marina durante muchos años. He escrito un libro sobre la vida y bueno, desde el 17 pues le hemos pegado un empujón a la ética. Somos un grupo de profesionales, desde un biólogo que está a la cabeza, que además estudió filosofía porque le gustaba, hasta un químico, pero hay filósofos, hay enfermeras, hay médicos, hay abogados, todos con una dedicación voluntaria, porque no nos paga nadie, al contrario, pagamos una cuota, y con la idea de sacar adelante actividades que den formación a la gente, al público en general, sobre los aspectos relacionados con la defensa de la vida y la defensa de la naturaleza humana. Y por otra parte una página web que va muy bien. En estos últimos tiempos hemos pasado de unas cuantas personas que las visitaban cada día a unos cuantos miles y el ámbito nuestro es Galicia. La última actividad fue en Orense. Tú participaste en dos, una en Pontevedra y otra en Coruña. Sí. Y este es un poco el ambiente en que se mueven estas ideas que por otra parte hay que agradecer a la gente, porque los que estamos, aparte de la profesión que tenemos, la dedicación a la familia, casi todos tenemos hijos o nietos, pues se dedica un tiempo a estas cosas, ¿no? Porque eres profesor de investigación jubilado del CSIC. Exacto. Experto en ecología marina, como nos acabas de decir, ¿no? Has dedicado ya muchísimas publicaciones, ¿no? No sé, más de 300 artículos científicos. Sí. Bueno, sería larguísimo de comentar, ¿no? En revistas pues, nacionales, internacionales, autor de cantidad de colaboraciones, ¿no? Sobre divulgación, precisamente de ecología marina y medio ambiente, profesor de posgrados, másters, jefe de expediciones científicas en el Mediterráneo, Atlántico y Pacífico, ¿verdad? Efectivamente. Has recibido pues, muchos premios de investigación, ¿no? Pero te caracteriza durante todos estos años pues, esa defensa, ¿no? De la vida, de la dignidad del ser humano, ¿no? De la bioética, ¿no?
Además yo tengo, bueno, una pequeña anécdota, no sé si contarla, pero que fue mi profesor en mi colegio Villaró, que está en Sant Cugat, en Barcelona, ¿no? Al lado de Barcelona. Fue profesor de ciencias naturales, ¿no? Yo era un chavalín y él era joven, ¿no? Y estoy muy agradecido, ¿no, Ángel? Pues bueno, primero por la etapa... Ha salido bastante bien, como se ve. Bueno, no sé. Primero por la etapa de en Villaró, ¿no? Como profesor, estábamos muy agradecidos. Y también te estoy muy agradecido pues, que hayas venido aquí, porque sé que es un esfuerzo, vienes de Galicia, además has tenido algún problemilla de conexiones y por tanto te lo agradezco. Pues nada, muchísimo, yo agradecido de que hayáis contado ¿no? conmigo. Bueno, yo quería, claro, la defensa de la vida, ¿no? Y a mí me gustaría un poco en este primer capítulo que vamos a hablar pues, de bioética, de ética ambiental y de creación, ¿no? De la creación y ese misterio que es la vida, ¿no? ¿Cómo ves tú como católico la idea de la vida, ¿no? ¿Por qué surge la vida? ¿Por qué Dios en la creación ha hecho todas estas maravillas? La definición de la vida, menuda tema. Pregunta, ¿verdad? Pues yo escribí un libro, me parece que está publicado en el 17 o así, que se llama El dinamismo de la información en la naturaleza, que edita Encuentro. Sí. Y allí todo esto viene de mi profesor de ecología, de Ramón Margalef, ¿no? Que era un hombre profundamente cristiano, aunque no hacía alarde de ello. Y nos decía una cosa, decía, la vida en la Tierra se da en unas condiciones tan particulares, tanto cosmológicas como geográficas, como físicas, que probablemente es mucho más sorprendente y mucho menos frecuente de lo que muchas personas creen, incluso científicos. En definitiva, yo siempre he pensado, como él, esto es un poco el principio antrópico, porque la vida surge hace 3.500 millones de años, según los fósiles de los que contamos, pero ya son fósiles complejos, porque hacen la función clorofílica. Entonces, ¿cuándo surge exactamente? No se sabe. Y tampoco se sabe si surge hay una teoría que es metabólica, de reacciones metabólicas, o de una teoría genética, de reacciones de ADN. Parece que es una mezcla de las dos cosas, pero es algo tan particular que las cosas de la bioquímica se estructuren de tal manera que produzcan un organismo vivo que por el azar y por la necesidad no se explican. Yo personalmente pienso que ahí hay una intervención especial, exterior. Incluso puede que sea angélica, o sea, podrían ser los ángeles que intervienen, porque un amigo mío que es catedrático de termodinámica en una universidad canadiense me dijo, termodinámicamente la vida no está demasiado bien hecha, hay errores. Dice, eso solo puede ser debido a un ángel, porque Dios no comete errores. Bueno, en definitiva, la vida es un misterio, la definición de vida es bastante compleja, no se sabe cómo se genera, y ahora si vamos más adelante a la vida humana, que tampoco hace tanto tiempo, pues todavía es más misterio, porque en la génesis de la vida humana se da un proceso que, si uno tiene muy en cuenta lo que es la materia, pues piensa que de una cosa material no puede surgir una cosa que no tenga ningún principio material, que es inmaterial, porque nadie da lo que no tiene. Entonces, ahí hay otra de las pautas que una persona creyente tiene que pensar para decir, bueno, en la creación hay al menos dos intervenciones divinas, en el origen de todo, que sale de la nada, y en el origen del hombre, que sale el espíritu que no procede de la materia. Yo pienso que hay otra, que es en el origen de la vida, pero eso no está definido y los científicos no lo hemos dicho con claridad y la Iglesia no ha dicho nada, con lo cual es materia absolutamente opinable. Pero la vida es tan importante, tan fundamental, que
desde muy antiguo hay unos estudios dedicados específicamente a ellas, ¿no? Que son los estudios de biología, ¿no? Bios, logos, estudio de todo lo vivo. Claro, todo lo vivo, como Margalef lo entendía, era el hombre incluido dentro de la naturaleza, porque no se le puede considerar excluido de la naturaleza. Con lo cual, el concepto de ecología integral, aunque no lo había definido Margalef, lo teníamos todos sus alumnos. El hombre, por ejemplo, nos explicaba él muy bien, decía, el principio de San Mateo. El principio de San Mateo, digo, cojo San Mateo, lo dicen otros, lo decía en clase, porque dice, todo aquel que tiene poco, hasta lo poco que tiene se le quitará, y al que tiene mucho, lo que tiene mucho se le dará. Y eso pasa en los ecosistemas. Ponen ustedes un sistema poco informado al lado de un sistema muy informado, y el muy informado se come al informado. Y pasa con el hombre y con los seres vivos. Dice, por lo tanto, la vida en las cosas materiales se comporta muy parecidamente a cómo se comporta en las cosas no materiales, inmateriales, por no llamarlas sobrenaturales. Entonces, todo aquel que estudia la vida y quiere proteger la vida y se preocupa de la persistencia de los ecosistemas y se preocupa de que haya unos criterios éticos en el manejo de todos los seres vivos, está haciendo exactamente lo que es la bioética. Por lo tanto, no hace falta ser un cristiano muy convencido, y de hecho la bioética la practica mucha gente que no es ni cristiana, para darse cuenta de que o nos tomamos en serio un estudio sistemático, multidisciplinar, de cómo es la actuación del hombre sobre los seres vivos, los ecosistemas, y cómo tienen esas implicaciones, efectos en el propio ser vivo, en los congéneres, en el presente y en el futuro, y en todo el ecosistema que le rodea al hombre, o vamos a ir por muy mal camino. Vamos a entrar en una maraña de situaciones en las cuales el egoísmo y el utilitarismo van a vencer, porque todas estas ideas de la ética tienen que traducirse luego en principios jurídicos adecuados. He encontrado una cita muy bonita, ¿no?, de San Juan Pablo II, en una audiencia general el 17 del 1 del 2001, ¿no?, que te la voy a leer un poco para ver, bueno, ¿y por qué tenemos que cuidar la creación, ¿no? ¿Por qué tenemos que ser custodios de esta vida, ¿no?, que después iremos concretando ya en el ser humano, ¿no?, en la defensa de la vida humana, pero que en este primer bloque, en este primer capítulo, pues quisiera pues centrar, ¿no?, en esa responsabilidad que tenemos de custodios de la creación, ¿no? Y San Juan Pablo II, ya en el 2001, ¿no?, y en otras, ¿no?, porque después también Benedicto XVI, ahora el Papa Francisco, ¿no?, pero Juan Pablo II decía lo siguiente, ¿no?: es preciso, pues, estimular y sostener la conversión ecológica que en estos últimos decenios ha hecho a la humanidad más sensible respecto de las catástrofes hacia la cual se estaba encaminando. El hombre ya no es ministro del Creador, pero autónomo déspota, ¿no? Está comprendiendo que debe finalmente detenerse ante el abismo. No está en juego solo una ecología física, atenta a tutelar el hábitat de los diversos seres vivos, sino también una ecología humana que haga más digna la existencia de las criaturas, protegiendo el bien radical de la vida en todas sus manifestaciones y preparando a las futuras generaciones un ambiente que se acerque más al proyecto del Creador, ¿no? En este capítulo queríamos hablar de bioética, y a mí me ha parecido que estas palabras, ¿no?, para un católico pues nos ayudan, ¿no?, a entender bien esa línea, como tú comentabas, de la bioética, en la que nos podemos encontrar pues con otras personas que no son católicas, ¿no? Eso es. Entonces, para ti,
desde esa visión que nos plantea Juan Pablo II, más amplia, ¿no? de custodia de la creación, pero para ti, incluso cuando te embrancaste en esa línea de presidente de Agavi, ¿qué es la bioética? No, esto es muy interesante porque, voy a decirte, la gente se piensa que la Iglesia se preocupa de la ecología solo desde San Juan Pablo II. No es cierto. En el capítulo 10 de la Doctrina Social de la Iglesia hay el título es Salvaguardar el medio ambiente. ¿Y esto quién lo escribió? Lo escribió Papa, bueno, lo escribieron cuando estaba de Papa Juan Pablo II, lo escribió fundamentalmente el cardenal Ratzinger, con lo cual esto viene de muy atrás y es una preocupación necesaria de una persona que se da cuenta de que actualmente, como lo dijo Benedicto XVI, se está pegando más contra el Creador que contra el Salvador, porque los pecados actuales son más contra la creación y el hombre se está poniendo más como homo deus y trastocando o queriendo trastocar todo lo que el Creador hizo, ¿no? Entonces, cuando yo me encuentro en el capítulo 10 de la Doctrina Social de la Iglesia, no tengo más que comentarlo, y salió un libro en el 2012, Salvaguardar el medio ambiente, en el que voy comentando esto. Y una de las cosas que comento es por qué mucha gente se piensa que los católicos o cristianos, en muchos aspectos, nos consideran culpables de lo que hemos hecho en la naturaleza. Creced y multiplicaos y llenad la tierra del Génesis. Bueno, pues eso o lo han entendido mal algunas personas o algunos quieren introducir una idea perversa diciendo que, claro, creced y multiplicaos, llenad la tierra y transformarla porque la vais a contaminar, va a haber demasiadas personas, no va a haber suficientes alimentos. No es ese el concepto, nunca ha sido. El concepto ha sido, sois unos pastores, pastorearla, sois unos agricultores, cuidarla, ¿no? Cuidarla. Eso sí, que muchos no lo han hecho, efectivamente, y que puede haber, como dice Max Weber, alguna rama protestante, cristiana protestante, en el que el éxito y el llevar las finanzas al máximo hayan llevado a considerar que la explotación de la tierra era buena, pues es posible. Pero desde luego, desde el inicio, y no se puede encontrar otra cosa en los primeros cristianos, los primeros siglos, bueno, digamos los monjes, que vamos, más integrados en la naturaleza. Más integrados en la naturaleza y en Dios. Bueno, con lo cual no hay ninguna prueba de que esto sea así. Entonces, yo, con la idea de hacer una buena ecología, porque tengo que decir que la ecología es a ecologismo como la sociología es al socialismo. La ecología es una ciencia y en sí misma no tiene ninguna moralidad, pero el que hace esa ciencia sí que tiene unos principios morales. Con la ciencia de la ecología te da lo mismo que el ecosistema se destruya, que el ecosistema se construya. Lo que pasa es que actualmente la ecología se está viendo desde la perspectiva de siempre proteger el medio ambiente, como salvaguardar el medio ambiente. Y ya de alguna manera los profesionales de la ecología hemos perdido la confianza en que vayamos a volver a la ecología estrictamente científica. No, ahora ya es salvaguardar el medio ambiente y ayudar a que las cosas funcionen bien dentro de que los ecosistemas no se contaminen, que los ecosistemas perduren en el tiempo, la estabilidad, etcétera. Esa es la línea de la ética ambiental. Efectivamente. Entonces, la bioética, que ya nos centraremos después en el ser humano, ¿cuál es su especificidad? La línea de la ecología ambiental es el ecosistema como tal, y el hombre en el ecosistema. Pero, por ejemplo, nada tiene que ver con todas las actividades biosanitarias,
por ejemplo, cuando lo que se está realizando en una clínica respecto al origen de la vida humana. Esto no entra tanto dentro de la ecología ambiental, entra dentro de la bioética, claro. Porque, en el momento de la muerte de la persona humana, ¿no? Todo el arco que va desde el inicio de la vida hasta la muerte, pues ahí hay toda una serie de aspectos que son propios de una bioética biosanitaria, porque la bioética tiene distintas partes. Una es la medioambiental, otra es la bioética biosanitaria y otra es la bioética fundamental, en donde se dan los principios éticos con los que tenemos que regir y tenemos que llevar adelante las soluciones clínicas o las soluciones jurídicas o decir si lo que se está haciendo tiene unas implicaciones antropológicas que según el concepto de hombre que tengamos, claro, destruyen al hombre, favorecen a la humanidad actual y futura, ¿no? Bueno, eso es un poco también la diferencia entre bioética y deontología profesional, ¿no? Absolutamente. O sea, ¿qué está pasando ahora pues, con toda la ética en la investigación científica, biomédica, pues, con seres sintientes, animales, ¿no? ¿Cómo lo veis esto, no? Porque... No, bueno, la deontología profesional es un conjunto de reglas que un grupo profesional se da para que su actividad sea honrada, sea acorde con una serie de principios de la profesión, pero que no tienen detrás una carga antropológica como tiene la biología, la bioética. La bioética, que no es la moralidad, la ética... ¿Hay una diferencia entonces ahí? Claro, sí. En lo moral, detrás hay principios religiosos, pero en lo ético no hay principios religiosos, hay principios de cómo se considera al hombre y qué implicaciones antropológicas y de bien y mal para esa persona, para sus descendientes y en general la humanidad tiene, pero no basados en criterios de revelación. Por eso, cuando tú estás en un ambiente de bioética, te puedes encontrar con personas musulmanas, con budistas, de otras religiones o incluso personas que no manifiestan ningún criterio o raíz religiosa, que coinciden contigo, porque tienen una concepción del hombre acorde con lo que tú estás pensando, que es, por ejemplo, si viviese Aristóteles, yo coincidiría con Aristóteles en la bioética que practicamos los dos. Él hace una ética a Nicómaco que es perfectamente aplicable a lo que yo hago en estos momentos. ¿Por qué? Porque Aristóteles, Boecio, Santo Tomás, gente del medievo cantidad, hasta Descartes, todos los filósofos, que dicen que es el hombre. Me sale la definición en latín de Boecio: individua substantia rationabile nature, o sea, una sustancia individual de naturaleza racional. Bueno, pues eso que se lleva hasta Descartes, siglo XVI, es la concepción del hombre, no solo cristiana, sino aquella que considera que en el hombre hay unos principios somáticos, materiales y otros principios que son fuera de lo material, que son espirituales y que tienen manifestaciones racionales de inteligencia, ¿no? Tenemos nada, medio minuto, pero me sirve muy bien esta reflexión final, ¿no?, sobre lo que vamos a tratar la próxima semana, ¿no?, que es precisamente de esa defensa genérica de la vida, ¿no?, que hoy hemos comentado, ¿no?, porque es en definitiva la creación obra de Dios, ¿no?, y nosotros los animales también, defensa de los animales, colaboramos, ¿no?, con el Creador, ¿no?, en esa defensa y custodia de la vida y de la creación, a pasar, como vamos a hacer en este bloque, a la defensa de la vida del ser humano, de la persona, ¿no? Entonces, si te parece bien, Ángel, te emplazo la semana que viene pues, para tratar precisamente tu concepto y el concepto cristiano de persona, de dignidad, y cómo aterrizamos esa bioética y esa defensa de la vida en la persona humana, ¿no? Pues muchas gracias y hasta la semana que viene, Ángel. Pues hasta la semana que viene.